7:14 de la mañana y hasta ahora saludamos a Alejandra Barrios. Ella es la directora de la Misión de Observación Electoral, quien además participó unos minutos en ese debate, y esta organización ha estado haciéndole seguimiento juicioso a toda esta situación que se dio desde las elecciones del 13 de marzo. Alejandra Barrios, bienvenida a RCN Mundo. No, muchísimas gracias por la invitación y muy buenos días además a todos los oyentes que están pues acompañando este análisis del debate de ayer. Señora Barrios, ayer en ese seguimiento que hacíamos desde RCN Mundo de este debate de control político, como el tiempo es medido, usted estaba diciendo algo muy importante y justo en ese momento le cierran el micrófono por el tiempo que le dan a cada persona que interviene, y usted decía es que las explicaciones que daba la registraduría eran razonables, pero que esperaban que explicaran algo más porque ustedes habían detectado un patrón que no era igual para todos en los diferentes casos y en las listas que analizaron. Nos encantaría que nos explicara y nos ampliara más eso, porque creo que quedó muy en punta y nos parece relevante. Sí, ¿qué es lo que nosotros estamos señalando? En este momento tenemos una crisis de credibilidad absolutamente fuerte frente a los resultados electorales y frente sobre todo al mismo proceso electoral. ¿Qué es lo que se requiere para recuperar confianza en el proceso electoral? Unas explicaciones claras, y se preocupa a nosotros que esas explicaciones se están reduciendo a el papel de los jurados de votación, tanto así que la registraduría le solicita a la Fiscalía que haga una revisión del comportamiento de los jurados de votación, la forma del llenado de los 14, es decir, de los cuentavotos el día de las elecciones para más de 5.000 mesas. Estaríamos hablando entonces de alrededor de 30.000 jurados de votación que tendría que mirar la Fiscalía, que tendría que ver cuáles son los efectos que tuvo en el conteo de los votos la Procuraduría. Tienen que darse sobre la transmisión de los votos, además de otros temas como la inscripción de las cédulas, qué fue lo que pasó con la pedagogía de los jurados de votación, qué fue lo que pasó con el diseño de los C14, información sobre los software, etcétera. Pero concentrémonos en lo que tiene que ver con lo que pasó el día de las elecciones con la transmisión de datos y lo que ha pasado con el proceso de escrutinio. Lo primero que nosotros señalamos en la misma semana de las elecciones, posterior a las elecciones, es que habíamos encontrado unas inconsistencias en la transmisión de los datos del Senado de la República. Inconsistencias que llevaban, por ejemplo, a que en una de cada 4 mesas del país, una de las organizaciones políticas, una de las coaliciones, no tuviera votos, no aparecieran votos, porque sí estaban registrados en los C14 cuando ya se hizo el escrutinio, y esto generó que hoy estemos hablando casi de 530.000 votos para esa organización política que de manera correcta se transmiten en el proceso de escrutinio. Cuando nosotros hacemos ese mismo ejercicio para la Cámara de Representantes, aquí ya no tenemos ni el distorsionante del error de los C14, porque cada uno de los cuentavotos, que se llama E14, tiene ubicado la organización política, las organizaciones políticas en lugares diferentes, es un E14 muchísimo más claro, y lo que nos encontramos es que en 14 departamentos, 17 listas a la Cámara de Representantes en la circunscripción territorial presentaron también errores, inconsistencias en la transmisión de los votos. Voy a poner un ejemplo. En el clásico, el Partido Nuevo Liberalismo, en la transmisión de la información se señala que 2.806 mesas en el Atlántico para este partido no tiene votos, es decir, tiene votos ceros. ¿Qué termina pasando en el escrutinio? Que pasamos de 2.806 mesas con votos en cero a 569 mesas con votos en cero. Otro ejemplo, Partido Centro Democrático en Putumayo. Se señala en el preconteo que 192 mesas tienen votos en cero para esta organización política. Pero cuando ya terminamos el escrutinio, pasamos de 192 mesas con votos en cero a 49. Y frente al Pacto Histórico en Antioquia, se señala que en 1992 mesas la votación está en cero. Vamos avanzando en el proceso del escrutinio, que ya estamos en el 99.8%, y pasamos de 1.992 mesas de votos en cero a 408 mesas. ¿Eso qué significa? Significa que hubo
un problema en la transmisión de la información que tuvo un impacto grandísimo el día de las elecciones frente a la información que recibieron los ciudadanos. Y eso no es un problema de los jurados de votación. Si nos quedamos mirando solamente el tema de los jurados de votación, de la marcación en las tarjetas electorales con los asteriscos, los errores que se pudieron cometer no dolosos, es decir, que no se hicieron intencionalmente, estamos poniendo el foco donde no es y no vamos a solucionar el problema, ni vamos a recuperar confianza para las elecciones presidenciales, porque vamos a utilizar el mismo sistema de transmisión de datos, no se le van a hacer las mejoras suficientes, los partidos no van a entender claramente qué fue lo que pasó y los ciudadanos se quedan con una sensación de fraude electoral. Y ese es el peor escenario para unas elecciones presidenciales que están tan competidas y donde todavía, claramente, de fraude, lo siguen debatiendo entre las diferentes organizaciones políticas. Sí. Doctora Alejandra, es muy importante lo que usted nos está diciendo porque evidentemente existe una desconfianza en ese sistema, existe además una ausencia muy notoria del registrador a la hora de dar las explicaciones, no quiso ir ayer al Congreso de la República. Cuando lo buscamos en los medios de comunicación nos dice sí, ya más adelante haremos una entrevista y no nos da las entrevistas y eso pues no contribuye para nada con lo que está pasando. Pero de cara a lo que viene, al próximo 29 de mayo, ¿cuál sería el ajuste, la corrección que usted sugeriría para evitar las mismas? Pues bueno, lo primero que hay que señalar es que efectivamente nosotros vamos a un proceso electoral de presidencia de la República con unos C14 muchísimos más claros, la registraduría y el doctor Farfán, Nicolás Farfán, que es el delegado para asuntos electorales, ha llamado a mesa técnica donde ha estado la MOE, los partidos políticos, vimos los C14 que son los cuentavotos, son más grandes, están a color, tienen foto de los candidatos, tienen los logos absolutamente claros, se está mirando los cuadros donde la gente marca los votos, son mucho más grandes, se está haciendo también el proceso para dar la explicación correcta porque se van a permitir los asteriscos, inclusive están pensando en la posibilidad de un piloto donde se tengan dos colores, que los asteriscos se marquen en rojo, que los números de votación se marquen en uno, revisar los procesos de formación de los jurados de votación, todo eso está muy bien. Bien. Sí. Pero lo que no se ha solucionado es lo más importante, las explicaciones claras y suficientes de la Registraduría Nacional del Estado Civil en cabeza del registrador, porque no hay nadie más que las pueda dar, señalando sí, lo que tuvimos en el tema de transmisión de datos es un problema que ya fue solucionado. ¿Cuál fue exactamente el problema? Esto no es un error, y yo lo reitero, de 30,000 jurados de votación que hicieron el concierto para delinquir más grande de este país, para evitar pasar información. Eso no es así. Tuvimos en el sistema mismo, en el proceso mismo, errores en la transmisión de los datos. Y eso no puede pasar en las elecciones a presidencia de la República, porque con el nivel que tenemos en este momento de confrontación de las diferentes campañas políticas, sumado a la desconfianza, una diferencia en el preconteo frente al escrutinio de 1 millón de votos y 1,5 millones de votos, va a ser muy difícil que los ciudadanos y las mismas organizaciones políticas consideren que son resultados aceptables. Por eso, la registraduría no debe quedarse solamente en una explicación, que es una explicación para una distorsión absolutamente pequeña en la transmisión de la información, sino abrir toda la información. ¿Cómo fue el proceso de transmisión? ¿Dónde están los errores? ¿Qué responsabilidad le cae a las empresas o a la empresa que estaba haciendo esa transmisión de datos? ¿Qué fue lo que pasó ahí? Porque teniendo la misma distorsión en Senado como en Cámara de Representantes, significa que la calentura no está en las sábanas, significa que la calentura debe buscarse haciendo el análisis preciso de qué fue lo que pasó ahí para tomar los correctivos necesarios. Porque ahora vamos a terminar con una cantidad de jurados investigados, donde lo que va a terminar pasando es que la Fiscalía y la Procuraduría van a terminar señalando que efectivamente se podían leer de manera correcta las tarjetas electorales, pero no vamos a adoptar las medidas correctivas necesarias
para generar confianza en las elecciones a presidencia de la República. Doctora Barrios, además de esa irregularidad y que prácticamente la registraduría le endilgó la responsabilidad a los jurados, como usted bien lo anticipaba, los senadores destacaron otras falencias y otras preocupaciones. Uno era el software de la escogencia de los jurados de votación, que por ser adjudicado a una empresa privada no se le podía hacer la auditoría que requiere y que están pidiendo muchos sectores políticos. Eso por un lado. El otro lado, los partidos reclamaban que no pudieron inscribir la totalidad de sus testigos electorales, que son estas personas tan importantes ahí en las votaciones que están vigilando los votos de cada partido, que el viernes en la tarde se cayó la plataforma y no había manera de inscribir testigos electorales y hubo diferencia en el número de testigos electorales de un partido y del otro, efectivamente del pacto histórico. Preguntaban, ¿fue un ataque cibernético? ¿Qué fue? Estos dos problemas del software, de no podérsela hacer, y también de la inscripción de los testigos, ¿cómo lo analiza usted? Es que ahí es donde nosotros volvemos al mismo punto, la explicación amplia y suficiente de la registraduría. Los procesos electorales son una suma de procedimientos y aquí toca devolverse para poder empezar a mirar qué fue lo que falló, si eso que falló se puede corregir, si fue corregido o está siendo corregido para las elecciones presidenciales. Entonces empecemos a ver qué cosas tendría que empezarse a hacer nuevamente toda la revisión. Si ustedes se acuerdan, en el proceso de inscripción de cédulas, se presentó un colapso del sistema antes de la finalización del proceso de inscripción de cédulas para Congreso. Se mantiene el de Presidencia de la República en el tiempo, donde en Caracol la registraduría señala que eran 300.000 cédulas la de los ciudadanos que no alcanzaron a registrarse. Y posteriormente, en un derecho de petición, se señala que fueron 821.000 cédulas. ¿Cuál es el dato real? ¿Cómo se está haciendo la depuración? ¿Son 300.000 cédulas las que no alcanzaron a registrarse? ¿Son 800.000 cédulas las que no alcanzaron a registrarse? ¿Qué pasó con esos ciudadanos? ¿Se están registrando? ¿Sí han sido registrados para el proceso de las elecciones presidenciales? Si esto después vemos que el día de las elecciones, tanto la página de la registraduría como Infovotantes colapsó, cuando la gente entra a buscar, que es absolutamente normal, cuál es el lugar de votación, cuál es la dirección, colapsa la página y colapsa Infovotantes, pues lo que empezamos a generar entonces es una gran incertidumbre por un importante número de ciudadanos que no sabía dónde tenía que dirigirse, si dirigía al puesto de votación y le señalaban que no estaba ahí o el donde pensaba que se había inscrito. Después pasamos al tema de pedagogía. No solamente es pedagogía para los ciudadanos de cómo votar, las elecciones a presidencia, el slogan a presidencia, es una tarjeta electoral muy sencilla, pero hay una pedagogía que tiene que ser muchísimo más juiciosa, que debe tener un mejor control de calidad, que es la pedagogía de los jurados de votación. Entonces, se señala, más del 87% de los jurados de votación fueron informados y formados adecuadamente en el llenado de los C14. Pero posteriormente se dice no, es culpa de los jurados de votación el problema de transmisión. Entonces, ¿fueron formados adecuadamente o son ellos los culpables del tema de transmisión? Después vamos al tema de los diferentes software que se utilizan para la transmisión de la información. ¿Cuáles son las auditorías que se han hecho? ¿Cuáles son los resultados de esas auditorías? ¿Se ha tenido problemas o no se ha tenido problemas con el proceso de escrutinio y la transmisión de la información? Entonces, hay una cantidad de pedazos del proceso que hay que salir a explicarlos uno a uno, porque todos se concatenan. Una elección es una cadena de procesos cuyo resultado debe ser la confianza ciudadana en esos resultados. Así es. Y para eso se necesitan explicaciones, muchas explicaciones. Le agradecemos a Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral, la MOE, por estar estos minutos con RCN Mundo. Un buen día para usted. A ustedes muchísimas gracias, muy amables.